buenos días, amigos del Sol de Puebla. Nos encontramos en esta ocasión en entrevista con Alejandro Carvajal Hidalgo. Él es diputado federal por Puebla y en esta ocasión nos va a hablar de muchas cosas, entre ellas las iniciativas que ha presentado en la Cámara de Diputados, también de sus aspiraciones políticas en caso de que las tenga. Diputado, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, diputado. Oiga, pues platíquenos, ya se acerca el proceso electoral local. ¿Usted tiene interés de postular por alguna candidatura? Tengo interés en seguir en la vida pública. Ahorita pues no es momento porque no es, podríamos decir, la época de las elecciones. Tenemos una veda electoral, podríamos decirlo así. Pero sí me gustaría continuar trabajando en Puebla, en algún proyecto político o social. ¿Eso sería la presidencia municipal, reelegirse como diputado? No, la reelección la hemos descartado. Sí, me gustaría que existiera continuidad por parte de otras personas, ¿no? ¿Y a qué se debe que no se reelegiría? ¿Hay algún argumento personal? No, yo creo que hay compañeros que tienen la posibilidad de trabajar en la legislatura, de capacitarse y de tener la experiencia de ser diputados, ¿no? Respeto a los que se quieren reelegir, creo que están en su derecho, pero la ciudadanía dirá quiénes sí y quiénes no, depende de su trayectoria y su trabajo. Y en el caso de Puebla capital, tengo entendido que primero se tiene que definir el género y ya después el candidato. Así es, varias encuestas nos mencionan dentro de los suspirantes. Creo que he hecho un trabajo digno en el municipio, sobre todo en el distrito que represento, en el tema legislativo. Pero hay que esperar, los tiempos ahorita no son tiempos electorales. Claro que me encantaría pues participar no nada más en un tema político, sino seguir en la vida pública de Puebla. ¿Y esto, por qué los militantes de Morena deberían votar por usted? Usted es un militante de fundadores, tengo entendido. Pues soy de los que quedan, de los sobrevivientes, de los fundadores, podríamos decirlo así. ¿Por qué deberían votar los militantes de Morena por usted? Bueno, ya votaron por mí en la pasada, ¿no? Ahorita todavía no son tiempos de elecciones, no puedo hablar de que puedan votar ahorita por mí. Bien, ok, todavía no es tiempo sí, electoral. Incurriría en un tema de violación a la ley electoral. Muy bien, pero en todo caso, ¿ha tenido reuniones con estos militantes que son simpatizantes suyos, en todo caso que lo respaldarían en su momento? Hay mucho respaldo para un futuro proyecto político, estamos valorándolo. No nada más de los militantes, sino de gente de las colonias populares en el municipio de Puebla. Yo he recorrido desde el segundo día que fui electo prácticamente la mitad del estado de Puebla. ¿Y cuál sería el proceso de selección en Morena? Mira, ahorita primero tendríamos que sacar el proceso interno. Está en un procedimiento de encuesta abierta. Ayer sale una nota de un engrose de una sentencia que se va a definir hoy, si se anula el proceso o si continúa. Entonces, hasta que no sepamos, no tengamos la información, no vamos a poder visualizar cuál será el camino hablando de Morena. ¿Y esta sentencia entonces cambiaría el rumbo total de los procesos internos? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros criticamos mucho el tema de la encuesta abierta porque es inédita y aparte ilegal. El estatuto establece que cuando hay un proceso interno debe de consultarse a los militantes. Y en este caso, el Instituto Nacional Electoral, violando los principios de legalidad y electorales, establece una encuesta abierta a la sociedad, situación que es totalmente irregular. A partir de esto y problemas en las encuestas, hubo diversos juicios de impugnación en los tribunales electorales que el día de hoy se resuelven y hay un proyecto de resolución a favor de la anulación. No quiere decir que se vaya a anular porque los magistrados pueden definir en contra, en mayoría, o pueden aceptar el proyecto dependiendo del criterio que ellos tengan. Muy bien. Y entonces, en cuanto al proceso interno local, tengo entendido que hay mucha pugna, mucha pelea. Bracamonte dice que todavía es dirigente, delegado, pero no lo es. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, hablamos de un proceso interno. Ya a través del Consejo Ejecutivo Nacional se designó a un delegado en funciones para poder presidir el partido, que es el licenciado Evangelista, que él está encargado de esto, y Bracamontes pues estuvo en el encargo, pero ya no está más en el partido, ¿no? ¿Y esto no afectará a todo el proceso de selección de candidatos? Porque si bien todavía no tienen dirigente, tienen a un encargado, pero no es como tal un dirigente que
tenga toda esa fuerza o ese respaldo de todos los militantes? Lógicamente se debe o se debió generar un proceso interno. Fue anulado a nivel nacional todos los procesos estatales de dirigentes o dirigentas, y esto provocó que a nivel nacional en cada estado haya un encargado de despacho o de ejecución de asuntos del partido en funciones de presidente. Entonces, lógicamente sí afecta, no hay como tener a alguien legitimado para tomar decisiones, legitimado por el partido, pero bueno, es parte de la lección que tenemos como un partido nuevo para poder en poco tiempo reconstruir nuestra vida interna y llegar a una institucionalidad. Oiga, ¿y esta aspiración política que tendría por una candidatura significa que ya no quiere ser presidente estatal de Morena? Ahorita no va a haber elecciones en Morena hasta el próximo año, hasta 2021, hasta septiembre. Solamente se va a definir en estos días quién es nuestro presidente o presidenta a nivel nacional. O si se queda el interino, que es Alfonso Ramírez Cuéllar, dependiendo si la encuesta se anula o si sigue, si el proceso se anula o si sigue adelante el proceso. Muy bien. Ahora, háblenos de su trabajo legislativo. En la Cámara de Diputados ha presentado varias iniciativas que tienen que ver con regular estas atribuciones que de alguna manera se extralimita el Infonavit. Tengo entendido. ¿Qué otras está presentando? Mira, hemos trabajado mucho el tema de habitacional, el tema de Infonavit, el tema de las Afores, el tema del Seguro Social. Sobre todo en esos tres tópicos nos hemos esforzado. Por mi experiencia profesional es donde me siento más fuerte. Ahorita presentamos una iniciativa muy interesante para que los trabajadores que hacen la función de cajeros en los OXXO puedan tener o ser reconocidos en la ley como corresponsales bancarios de tiendas de conveniencia. Es decir, reciben un tratamiento desigual. Los cajeros tienen una función y los de los OXXO hacen tres funciones: cajeros, cobradores o cobran, y aparte generan labores internas en las tiendas de conveniencia. Vamos a tratar de que se les reconozca y que haya un salario, como establece la Ley Federal del Trabajo, a trabajo igual, salario igual, de acuerdo a las leyes. Oiga, y en las colonias también usted ha participado mucho en juntas auxiliares, en colonias desfavorecidas, digámosle así. ¿Qué le han externado? Usted es diputado por la capital. Sí, por el 6, el norte, del nororiente del municipio de Puebla. Mira, vemos sobre todo tres problemas: el tema de la infraestructura básica, el problema del transporte público y la inseguridad. Son las quejas más recurrentes de las zonas, de las juntas auxiliares del municipio de Puebla. ¿Y qué es lo que usted le sugiere, es decir, para poder mitigar todas estas problemáticas que se están presentando? Bueno, de entrada necesitamos activar la economía. Las juntas auxiliares se quedaron aisladas por un problema de planeación territorial o planeación urbanística. Se quedaron aisladas del municipio del desarrollo. Se tienen que establecer corredores industriales y acceso sobre todo a talleres para que ellos puedan autoemplearse, capacitarlos para el empleo. Y en el tema de infraestructura, bueno, es un tema de que exista más participación del municipio en el tema de infraestructura en las juntas, y que también las juntas aporten en un futuro económicamente al desarrollo municipal. Son zonas irregulares donde prácticamente no se cobra impuesto predial en muchas de ellas, no se cobran contribuciones del comercio formal o informal, y esto genera también que la aplicación de recursos sea menor. Entonces necesitamos que haya una regularización y un nuevo planteamiento para las juntas auxiliares, sobre todo para las colonias populares y para las juntas auxiliares. ¿Y esta problemática se lo ha externado a la presidenta municipal? Sí, claro, creo que es un tema muy añejo. No es un tema de ahorita, se dejó y ahorita está explotando. La ciudad ya tiene más o casi 2 millones de habitantes, la cuarta ciudad más grande del país, que creció al doble prácticamente en 20 años por migración del sur y del norte del país, y sobre todo por colonias irregulares que han provocado esta problemática. Pero Puebla tiene mucho potencial. Creo que es activarla económicamente, invertir más en infraestructura, generar mucho más empleos. Yo iría por la capacitación de las personas a través de talleres en las escuelas o talleres en las juntas auxiliares para autoempleo. Creo que ahí está la clave. Oiga, y justamente hablando de la capital, hay un problema, un conflicto que es muy evidente entre el gobernador y la alcaldesa de Puebla. Usted como diputado o como militante consejero, ¿qué llamado le haría o qué interés tendría usted en que ellos ya diriman este conflicto? El interés es que haya un clima de concordia a nivel del Estado.
Nada ayuda el enfrentamiento y el encono entre los dos poderes, y máxime que son representantes significativos dentro del Estado de Puebla. Creo que la sociedad lo percibe de manera negativa y no ayuda también al trabajo institucional y a la aplicación de recursos económicos. Creo que habría que tener un diálogo, no nada más entre ellos, sino entre el partido, entre las fuerzas políticas, y generar un ambiente de trabajo. Creo que es indispensable. Y más por la situación económica que vivimos, debemos dejar afuera rencores, fobias y ponernos a trabajar todos. Oiga, y le pregunto otra vez, ¿estos rencores no afectarían a Morena en las elecciones de 2021? Nos ayuda la buena imagen que tiene el presidente. Morena mantiene la preferencia electoral prácticamente en el 60% de los municipios rurales o semiurbanos. El problema es en el municipio, pero aún así tenemos una ventaja, ¿no? Que es sobre todo la política federal, que nos ha ayudado para mantener todavía una ventaja considerable. Oiga, también entonces volvamos ahora a esta política del gobierno federal. Entonces, ¿hubo un recorte o se planea ya un recorte presupuestal de casi 5.1 4,000 millones de pesos aproximadamente? Eso fue a nivel nacional, ¿eh? ¿Qué es lo que sucedió? Bajaron las participaciones federales. Los principales entradas del gobierno mexicano es el IEPS y los impuestos. Al caer la producción y el empleo, lógicamente el impuesto cae, y también al caer la recaudación, el IEPS, que es sobre cigarros, sobre alimentos, bebidas y sobre todo por el petróleo, que hubo una baja de los precios, se cae, y lógicamente la aportación federal hacia los municipios o estados baja de manera considerable. Prácticamente un recorte del 10, del 5% a nivel nacional, y también la federación tuvo que recortar algunos programas o en algunas dependencias, alguna cantidad económicas importantes. Eso es algo nacional y mundial. No es contra el Estado, es algo general. Sin embargo, se critica que sí hubo recortes a varios estados, pero no a programas, programas, grandes, como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y otros programas asistenciales que pudieran, disminuir su presupuesto, pero en este caso no se hizo. Se critica mucho. Sí, mira, los programas son programas sexenales. Son 4 grandes programas: el tema de energía a través de las refinerías de Dos Bocas, el tema del tren Maya, el tema del aeropuerto, y sobre todo también los bancos de bienestar y la Guardia Nacional, que es donde se va la mayor parte del presupuesto. Creo necesario el tema de las refinerías, es muy importante, no lo podíamos dejar ya parado, ya se había arrancado. El tema del aeropuerto también, y el tema también del tren Maya creo que era indispensable. La mayor parte de los países tienen trenes de primer nivel. México tiene trenes chatarra. Estados Unidos tiene más de 120 refinerías. México tiene 6 refinerías y también en estado deplorable. Entonces, si queremos ser un país fuerte, tenemos que apostarle ese tipo de inversión, sobre todo para lograr una autonomía energética. Entonces, ¿es válido este recorte presupuestal para...? No es válido, fue necesario, pero es una expectativa, porque si se recupera el precio del petróleo, vendrá automáticamente mayor asignación de recursos, y si con el Tratado de Libre Comercio logramos más captación de ingresos a través de las empresas que ya están llegando, y eso es muy, muy, muy importante, a México, pues lógicamente el nivel de recaudación va a aumentar. Yo creo que se va a recuperar más rápido de lo que pensamos la economía mexicana. ¿Esto sería para 2021? Sí, va a ser paulatino, se esperan 4 años, pero va a ser paulatino 2021, 2022, hasta 2024. Muy bien. ¿Algo que quisiera agregar, diputado? No, bueno, pues gracias a todos por el apoyo que me han dado en esta legislatura. Llevamos 2 años de mucho aprendizaje, de mucha experiencia y sobre todo de servicio. Yo soy una persona de vocación de servicio, de trabajo territorial. No soy de escritorio, soy de territorio, y así lo he demostrado. Y creo que seguiremos haciendo un trabajo importante para todos los poblanos, y sobre todo agradeciéndoles todo su cariño y su apoyo que me han brindado en estos 2 años de esta gran experiencia. Muchas gracias, diputado. Despedimos al diputado Alejandro Carvajal Hidalgo. Él es diputado federal por el Distrito 6 Morena. de Puebla. Gracias. Por Morena.